El aroma de los chiles tostados flotaba en el aire de la colonia Roma, mezclándose con el bullicio típico de un martes por la mañana. Carmen Velasco ajustó el nudo de su delantal mientras supervisaba el guiso de suadero que llevaba horas cocinándose a fuego lento. Sus manos, marcadas por años de trabajo en la cocina, se movían con precisión mientras preparaba las salsas del día. ¿Ya está todo listo, doña Carmen?, preguntó Julio, su ayudante de 19 años, mientras acomodaba los recipientes de las salsas. Casi. Hay que picar más cebolla y cilantro. La hora pico se acerca y ya sabes cómo se pone esto. El pequeño puesto de tacos, Sabores de Puebla, era su orgullo, el resultado de 5 años de trabajo incansable en la capital. No era el local que soñaba tener cuando dejó su ciudad natal, pero cada día se acercaba más a esa meta. A 15 cuadras de distancia, en un edificio de cristal y acero, Eduardo Ramírez revisaba los planos de su último proyecto inmobiliario. Su oficina en el piso 20 ofrecía una vista panorámica de la ciudad que lo había convertido en millonario. A sus 35 años, era uno de los desarrolladores más exitosos de México. Señor Ramírez, su junta de las 11 fue cancelada, anunció su asistente por el intercomunicador. ¿Desea que programe algo más? Eduardo se aflojó la corbata, sintiendo un repentino hastío. No, María. Creo que saldré a almorzar fuera hoy. Mientras su chofer lo esperaba en el lobby, Eduardo decidió caminar. Algo en el aire de esa mañana le recordaba a su juventud en Puebla, a las mañanas en que el olor a comida casera lo guiaba hasta el restaurante de los Velasco. Carmen. Hacía años que no pensaba en ella. ¿Qué habría sido de su vida? La última vez que supo algo, el restaurante de su familia había cerrado. Sus pasos lo llevaron sin rumbo fijo hasta el mercado de la Roma. El contraste entre su traje italiano y el ambiente popular del mercado no podía ser más marcado. Algunos vendedores lo miraban con curiosidad mientras caminaba entre los puestos. El aroma de carne asada y chiles tostados lo detuvo en seco. Era imposible, pero ese olor era idéntico al del restaurante de los Velasco. Su estómago gruñó recordándole que no había desayunado. Siguiendo el aroma, llegó hasta un modesto puesto de tacos. Una mujer de espaldas preparaba las tortillas a mano, su cabello oscuro recogido descuidadamente. Algo en su forma de moverse le resultaba familiar. «Buenos días», dijo Eduardo acercándose al puesto. «¿Me puede preparar unos tacos de suadero?» La mujer se giró para atenderlo y el tiempo se congeló. Los ojos de Carmen se abrieron con sorpresa y el comal caliente chisporroteó cuando la tortilla que sostenía cayó sobre él. «¿Eduardo?» Por un momento, Eduardo olvidó quién era, dónde estaba y todo lo que había construido en los últimos 15 años. Solo existían esos ojos cafés que lo miraban con la misma intensidad que en su juventud. «Carmen, no puede ser». El bullicio del mercado continuó a su alrededor, pero para ellos, el tiempo se había detenido en ese instante de reconocimiento mutuo, donde el pasado y el presente colisionaban en un puesto de tacos de la colonia Roma. El silencio incómodo se rompió con el siseo de la tortilla quemándose en el comal. «La tortilla». Carmen reaccionó quitándola rápidamente. Sus manos temblaban ligeramente mientras la desechaba. «¿Doña Carmen está bien?», preguntó Julio, notando su turbación. Sí. «Julio, ¿puedes atender un momento? Necesito...» Su voz se apagó mientras miraba a Eduardo. ¿Podemos hablar?», preguntó Eduardo, aflojándose aún más la corbata. El traje de $3,000 de repente le parecía sofocante. Carmen asintió, señalando una pequeña mesa apartada. Mientras caminaban hacia ella, los recuerdos de Puebla inundaron sus mentes. 15 años antes. El restaurante La Casona Poblana era el orgullo de la familia Velasco. Carmen, con apenas 18 años, ya era experta en la cocina tradicional, siguiendo las recetas que su abuela le había enseñado desde niña. «Carmen, tu novio está aquí», gritaba su madre cada tarde cuando Eduardo llegaba después de la escuela. «Mamá, no lo digas así», protestaba Carmen, aunque una sonrisa traicionaba su fingido enojo. Eduardo se sentaba en la barra, haciendo su tarea mientras observaba a Carmen cocinar. A veces ayudaba sirviendo mesas los fines de semana, más por estar cerca de ella que por el dinero. «Un día», le decía mientras contaban las propinas, «vamos a tener nuestro propio restaurante, más grande que este».
¿Más grande? ¿Y quién va a pagar por eso?, reía Carmen. Yo voy a estudiar negocios, ¿recuerdas? Haremos un imperio de la comida poblana. En el presente, sentados en la pequeña mesa del mercado, esos sueños resonaban como ecos lejanos. «Te cortaste el bigote», comentó Carmen rompiendo el hielo. Eduardo se tocó instintivamente el rostro sonriendo. «Y tú sigues haciendo las tortillas a mano. Algunas cosas nunca cambian». Carmen jugueteó con el borde de su delantal. «¿Qué haces por la Roma?» «Mi oficina está cerca. Desarrolladora Ramírez. ¿La conoces?» Los ojos de Carmen se abrieron con sorpresa. «¿Eres tú, el de los edificios nuevos en Polanco?» Eduardo asintió, súbitamente incómodo con su éxito. «¿Y tú cuánto tiempo llevas aquí?» 5 años. Después de que cerramos la casona, se detuvo. El recuerdo aún dolía. Papá enfermó, las deudas se acumularon. Cuando él falleció, vendimos todo y... «Lo siento», interrumpió Eduardo. «Yo nunca supe». «¿Cómo podrías? Ya estabas aquí construyendo tu imperio». No había reproche en su voz, solo una constatación de los hechos. El bullicio del mercado llenó el silencio entre ellos. En la parrilla, Julio atendía a los clientes con eficiencia, pero lanzaba miradas curiosas hacia la mesa, donde su jefa conversaba con el hombre del traje caro. «Tus tacos», Eduardo sonrió. «Reconocería ese aroma donde fuera. Es la receta de Doña Guadalupe, ¿verdad?» «La de mi abuela, sí». Carmen sonrió por primera vez. «Algunas recetas son sagradas. ¿Y el negocio? ¿Va bien?» «Va. No es la casona, pero...» Carmen miró con orgullo su pequeño puesto. «La gente viene, regresa. Algunos dicen que son los mejores tacos de la colonia». Eduardo recordó sus sueños adolescentes, el imperio de comida poblana que nunca fue, las promesas que se llevó el tiempo. «Carmen, yo...» «Doña Carmen», llamó Julio desde la parrilla. «Se está acabando el suadero». La realidad los alcanzó. Carmen se levantó alisando su delantal. «El deber llama. Claro, yo debería volver a la oficina». Eduardo se puso de pie, incómodo de repente con la situación. Fue bueno verte». «Igualmente». Carmen dudó un momento. «¿Y los tacos van por la casa?» «No, por favor. Insisto, por los viejos tiempos». Eduardo asintió, entendiendo el gesto. Mientras caminaba de regreso a su oficina, el sabor de los tacos en su boca le recordaba a un tiempo más simple, cuando el éxito se medía en sonrisas y propinas, no en millones de pesos. El peso del sobre en sus manos parecía multiplicarse con cada minuto. Eduardo, sentado en la pequeña sala de su casa en Puebla, releía la carta de aceptación y la beca completa para estudiar en la Universidad Nacional Autónoma de México. «¿Ya se lo dijiste?», preguntó su madre, observándolo desde el marco de la puerta. «Esta noche», respondió sin levantar la vista, «en la casona». Las calles empedradas de Puebla nunca le habían parecido tan largas como en ese atardecer. El camino hacia el restaurante de los Velasco, que conocía de memoria, se sentía diferente. Cada paso lo acercaba a una conversación que podría cambiarlo todo. Carmen lo esperaba en su lugar de siempre, en la barra. Su sonrisa se desvaneció al ver su expresión. «Eduardo, ¿qué pasa?» «Llegó la carta», dijo, sentándose junto a ella. «Me aceptaron, con beca completa». El silencio que siguió fue ensordecedor. En la cocina, doña María Velasco preparaba chiles en nogada, ajena al momento que se desarrollaba en la barra. Eso es maravilloso», dijo Carmen finalmente, intentando sonreír. «La UNAM, tu sueño». «Nuestro sueño», corrigió Eduardo. «Con esta carrera podré...» «¿Cuándo te vas?», interrumpió Carmen. «En 3 semanas». Carmen asintió lentamente, procesando la información. Sus manos, que siempre estaban ocupadas cortando, cocinando o sirviendo, ahora descansaban inmóviles sobre la barra. «Podemos hacer que funcione», dijo Eduardo tomando sus manos. «Vendré los fines de semana y en vacaciones». «Eduardo», lo interrumpió suavemente, «la Ciudad de México está a 4 horas. Los boletos de autobús son caros y tu beca apenas cubrirá tus gastos. Encontraré la manera, trabajaré allá, ahorraré. ¿Y los estudios? ¿El tiempo? Será tu primer año en la universidad, necesitarás concentrarte». La racionalidad de Carmen lo desarmó. Era una de las cosas que amaba de ella, su capacidad de ver la realidad tal como era.
«Entonces, ¿qué sugieres? ¿Que terminemos?» «No», respondió rápidamente. «Solo digo que debemos ser realistas. Las relaciones a distancia son difíciles, lo sé, pero no imposibles». En la cocina, el aroma de los chiles en nogada se mezclaba con el de las lágrimas contenidas. Doña María, que había comenzado a escuchar la conversación, se alejó discretamente hacia el almacén. «Prométeme algo», dijo Carmen después de un largo silencio. «Prométeme que no dejarás que esto», señaló entre ellos, «te impida dar lo mejor allá. Es tu oportunidad, Eduardo. La oportunidad que tus padres nunca tuvieron. Carmen, promételo». Eduardo la miró, reconociendo en sus ojos la misma determinación que mostraba cuando perfeccionaba una receta. «Lo prometo», susurró. Las siguientes 3 semanas pasaron como un sueño febril. Intentaron hacer planes, establecer horarios para llamadas, programar visitas. Pero en el fondo, ambos sabían que estaban construyendo castillos en el aire. La mañana que Eduardo tomó el autobús hacia la Ciudad de México, Carmen no fue a despedirlo. En su lugar, le envió con su madre una pequeña bolsa con chiles en nogada, su platillo favorito. La nota adjunta decía simplemente: «Para que no olvides el sabor de casa. Con amor, Carmen». Ese fue el principio del fin, aunque ninguno de los dos lo admitió entonces. Las llamadas semanales se volvieron quincenales, luego mensuales. Las visitas prometidas se posponían por exámenes, trabajos y eventualmente por costumbre. Y así, sin un momento definitivo de ruptura, su historia de amor se desvaneció como el aroma de un platillo que se enfría lentamente. El vapor ascendía desde las ollas mientras Carmen organizaba su diminuta cocina en el departamento de Iztapalapa. 5 años atrás, había llegado a la Ciudad de México con 3 maletas, una con ropa, otra con documentos y la tercera llena de recetas escritas a mano por su abuela. «Ya está el depósito, doña Carmen», dijo Rosita, su vecina, entregándole un sobre arrugado. «Gracias por esperarme esta semana». «No hay problema, mijita. ¿Cómo sigue tu niño?» «Mejor, gracias a sus caldos de pollo». Carmen sonrió, recordando cómo su madre siempre decía que la comida era medicina para el alma. Cuando llegó a la capital, jamás imaginó que terminaría vendiendo comida preparada a los vecinos para sobrevivir. La muerte de su padre había sido el catalizador. Las deudas del restaurante se habían vuelto insostenibles y la enfermedad se llevó sus últimos recursos. Vender la casona fue como arrancar un pedazo de su corazón. «Deberías poner un puesto», le sugirió un día don Héctor, el vendedor de verduras. «Tus guisos son mejores que los de muchos restaurantes de por aquí». La idea germinó lentamente. Primero fueron los vecinos, luego los trabajadores de la fábrica cercana. Pronto, la cocina de su departamento se volvió insuficiente. El primer intento de poner un puesto fue un desastre. La ubicación era mala, los inspectores exigían mordidas y la competencia era feroz. 3 meses después, estaba de vuelta en su cocina, con menos dinero pero más sabia. «Necesitas un lugar establecido», aconsejó doña Remedios, una clienta regular. «Mi sobrina renta un espacio en el mercado de la Roma. Es otro ambiente». La Roma, el barrio de los restaurantes caros y los edificios renovados. Carmen recordó las noticias sobre un desarrollador exitoso que estaba transformando la zona. El apellido Ramírez había aparecido varias veces en los periódicos, pero ella se negó a hacer la conexión. Conseguir el local en el mercado requirió todos sus ahorros y un préstamo que aún estaba pagando. Los primeros meses fueron duros. Clientes escasos, gastos constantes y noches de insomnio preguntándose si había cometido un error. «¿Por qué tacos?», le preguntó una vez Julio cuando lo contrató como ayudante. «Con todo lo que sabe cocinar, porque los tacos son democráticos», respondió ella. «Un taco bien hecho es un taco bien hecho, no importa quién lo coma o dónde». Poco a poco, Sabores de Puebla fue ganando clientela. Oficinistas, estudiantes, vecinos, todos volvían por el sabor que Carmen había aprendido en la casona. Cada noche, mientras limpiaba la parrilla y contaba las ganancias del día, pensaba en su padre. «La cocina es un acto de amor», solía decir. «Cuando cocinas con el corazón, la gente lo siente». Y ahora, después de 5 años de lucha, su pequeño puesto era su orgullo. No era el restaurante familiar que había soñado, pero era suyo.
El sonido de su alarma la devolvió al presente. Las 5 de la mañana, hora de preparar el guiso del día. Mientras picaba cebollas y chiles, su mente vagó hacia el encuentro del día anterior. Eduardo. Verlo había sido como abrir un álbum de fotos antiguo. Los recuerdos estaban ahí, pero se sentían lejanos, pertenecientes a otra vida. «Ya llegué, doña Carmen». La voz de Julio interrumpió sus pensamientos. Temprano, como siempre, sonrió ella, volviendo a su rutina. «Hay que preparar más suadero hoy. Ayer se acabó muy rápido». La ciudad comenzaba a despertar, y con ella, los sueños y las heridas que Carmen había aprendido a convertir en sabores. Eduardo permaneció sentado en su oficina, la vista panorámica de la ciudad apenas registrándose en su conciencia. Los tacos de Carmen envueltos en papel encerado permanecían intactos sobre su escritorio. «Señor Ramírez, su cita de las 3 está esperando», anunció María por el intercomunicador. «Cancela todo lo que resta del día». «Pero señor, la junta con los inversionistas...» «Dije todo, María, por favor». Se aflojó aún más la corbata y finalmente se atrevió a desenvolver los tacos. El aroma lo golpeó como una ola de recuerdos. Tardes en la casona, risas compartidas, sueños susurrados entre el vapor de las ollas. En el mercado, Carmen intentaba concentrarse en sus clientes habituales, pero su mente regresaba constantemente al encuentro. «Doña Carmen, ¿quién era ese señor?», preguntó Julio mientras preparaba más tortillas. «Alguien de Puebla», respondió escuetamente, «de hace mucho tiempo». El día transcurrió como en una nebulosa. Carmen atendía mecánicamente, su cuerpo realizando los movimientos familiares, mientras su mente vagaba 15 años atrás. Al atardecer, cuando el flujo de clientes comenzaba a disminuir, una figura familiar apareció en el puesto. «¿Tienes un momento?», preguntó Eduardo, esta vez sin corbata y con las mangas de la camisa arremangadas. Carmen miró a Julio, quien entendió la señal silenciosa. «Yo me encargo, doña Carmen». Se sentaron en la misma mesa que en la mañana, pero ahora el ambiente era diferente. El bullicio del mercado había disminuido y las sombras largas del atardecer creaban una intimidad inesperada. «Tus tacos», comenzó Eduardo, «son exactamente como los recuerdo. La receta no ha cambiado». «Nada ha cambiado», murmuró él, más para sí mismo que para ella. «Todo ha cambiado, Eduardo», corrigió Carmen suavemente. «Mírate, desarrolladora Ramírez, edificios en Polanco. Y tú, tu propio negocio, tus propias reglas». Se hizo un silencio largo, pero no incómodo. Era el silencio de dos personas que alguna vez se conocieron perfectamente, redescubriéndose. «¿Por qué no fuiste a la estación ese día?», preguntó Eduardo finalmente, la pregunta que había guardado durante 15 años. Carmen inhaló profundamente. «Porque si iba no te hubiera dejado ir, y necesitabas irte. Podríamos haber...» «No, Eduardo, no podríamos, y lo sabes». Un cliente se acercó al puesto y ambos observaron cómo Julio lo atendía con eficiencia. «Es un buen muchacho», comentó Eduardo. «Me recuerda a ti cuando ayudabas en la casona». La nostalgia los envolvió como una manta familiar, cómoda pero agridulce. «Carmen, yo...» «No lo digas», interrumpió ella. «Lo que sea que vayas a decir, no lo hagas. El pasado es pasado. ¿Y si no quiero que lo sea?». La pregunta quedó suspendida en el aire, pesada como el aroma de los chiles tostados que aún flotaba en el ambiente. «Doña Carmen», llamó Julio. Se acabó la salsa roja. El momento se rompió y la realidad volvió a establecerse. «Ve», dijo Eduardo entendiendo. «Tienes trabajo que hacer». Carmen se levantó, alisando su delantal por enésima vez ese día. «Gracias por volver». «Gracias por los tacos», respondió él, una media sonrisa en sus labios. Mientras lo veía alejarse entre los puestos del mercado, Carmen sintió que algo había cambiado. No sabía exactamente qué, pero el aire parecía diferente, como antes de una tormenta. La mañana siguiente amaneció nublada. Carmen llegó más temprano de lo habitual al mercado, como si el insomnio de la noche anterior la hubiera empujado a buscar refugio en su rutina. «Buenos días, vecina», saludó don Tomás del puesto de frutas. «Ayer vi que tuvo una visita interesante». «Los chismes vuelan rápido, ¿no?», respondió Carmen, concentrándose en encender la parrilla. «En el mercado todo se sabe, doña Carmen. ¿Es cierto que es el dueño de esos edificios nuevos?». Carmen no respondió, pero su silencio fue suficiente respuesta para el comerciante. A las 11 en punto, Eduardo apareció nuevamente.
Esta vez vestía casual, jeans y una camisa azul que le recordaba a Carmen los domingos en Puebla. ¿Desayuno tardío?, preguntó ella, intentando mantener un tono ligero. Una junta cancelada, respondió él sentándose en la barra. ¿Y antojo de buenos tacos? Julio los observaba discretamente mientras preparaba las tortillas, notando cómo su jefa parecía más nerviosa que de costumbre. ¿Los mismos de ayer? Lo que el chef recomiende. Carmen comenzó a preparar los tacos, sus manos moviéndose con la precisión de años de práctica. El silencio entre ellos estaba lleno de preguntas no formuladas. ¿Sabes?, comenzó Eduardo, mirando cómo ella cortaba la carne. Nunca volví a comer chiles en nogada. Carmen se detuvo por un momento. ¿Por qué? Porque ninguno sabía como los tuyos. La confesión quedó flotando en el aire, mezclándose con el aroma de la comida. Las cosas cambian, Eduardo. Los sabores también. Algunos sabores no, insistió él. Algunos recuerdos permanecen intactos. Carmen colocó los tacos frente a él, sus dedos rozándose brevemente. El contacto, aunque fugaz, envió un escalofrío por su espalda. ¿Qué quieres realmente, Eduardo? La pregunta directa lo tomó por sorpresa. Carmen siempre había sido así, directa, sin rodeos. No lo sé, admitió después de un momento. Cuando te vi ayer, todo lo que creía tener resuelto se desmoronó. Tienes una vida exitosa. Tengo una vida vacía, corrigió él. Edificios, juntas, contrato, pero ni un solo chile en nogada que sepa a hogar. Carmen sintió que sus ojos se humedecían. Se giró rápidamente, pretendiendo buscar algo en la parrilla. Los chiles en nogada son de temporada, dijo finalmente, su voz apenas controlada. Y la temporada pasó hace mucho. ¿Y si pudiera volver? Las temporadas no vuelven, Eduardo, solo cambian. Un grupo de oficinistas llegó al puesto, rompiendo el momento. Carmen agradeció la interrupción, necesitando el respiro para recomponerse. «Vendré mañana», dijo Eduardo, dejando un billete de alta denominación en la barra. «El dinero no cambia las cosas», respondió Carmen, intentando devolvérselo. «No, pero un buen taco sí». Sonrió dejando el billete y alejándose antes de que ella pudiera protestar. Julio se acercó con cautela. «Doña Carmen, ¿está bien?» «Sí, mijito», respondió ella, guardando el billete. «A veces los recuerdos son como los chiles. Pueden ser dulces o picantes, pero siempre te hacen llorar». La tarde continuó su curso, pero las palabras no dichas permanecieron en el aire, tan densas como el vapor que subía de las ollas. La rutina del mercado se alteró en los días siguientes. Eduardo aparecía a diferentes horas, a veces para un taco rápido, otras para quedarse más tiempo. Los comerciantes vecinos observaban con curiosidad el desarrollo de esta historia que parecía sacada de una telenovela. «¿Y tu esposa qué dice de que comas tacos todos los días?», preguntó Carmen una tarde, la pregunta que había estado evitando durante días. Eduardo sonrió. «No hay esposa ni hijos, solo proyectos y edificios. Nunca hubo algunas relaciones. Nada serio». Hizo una pausa. «¿Y tú?» «Me casé con el trabajo», respondió ella, señalando su puesto. «Después de papá, bueno, alguien tenía que sacar adelante a la familia. ¿Tu mamá?» «Falleció hace 3 años». Carmen cortaba cebollas mientras hablaba, agradecida por tener una excusa para las lágrimas. «Un infarto, como papá». «Lo siento mucho, Carmen. Debí estar ahí. No había forma de que supieras. Ya no eras parte de nuestras vidas». La verdad, cruda y simple, golpeó a ambos. Sobre eso, Eduardo se inclinó sobre la barra. «He estado pensando. Tu puesto tiene potencial». Carmen dejó de picar. «¿Potencial?» «Sí, con la ubicación correcta, el concepto adecuado. Podría ser más que un puesto de tacos. Me gusta mi puesto de tacos. No digo que lo cambies, digo que lo expandas, como siempre soñamos». Carmen lo miró fijamente. «¿Soñamos?» «Eduardo, esos eran sueños de adolescentes, que podrían hacerse realidad ahora. Tengo los recursos. Tú tienes el talento». «No». La firmeza en su voz lo sorprendió. «No mezcles los negocios con lo que sea que esté pasando aquí». «¿Y qué está pasando aquí, Carmen?» Julio, que había estado limpiando cerca, se alejó discretamente. «No lo sé», admitió ella. «Y eso me asusta». «A mí también», confesó Eduardo. «Pero por primera vez en años, me siento vivo». Carmen comenzó a preparar más tortillas,
necesitando ocupar sus manos. Las cosas eran más simples antes, dijo finalmente. Éramos más simples antes. Ahora somos personas diferentes. ¿Lo somos? Eduardo la miró intensamente. ¿O solo nos convencimos de que debíamos ser diferentes? Un cliente interrumpió la conversación. Carmen agradeció la distracción, necesitando espacio para procesar las palabras de Eduardo. Piénsalo, dijo él, levantándose, no como una propuesta de negocios, sino como una segunda oportunidad. ¿Para qué? Para todo. Se detuvo antes de irse. Por cierto, mañana no vendré. Tengo que viajar a Monterrey. Carmen asintió, ignorando el pequeño vacío que sintió ante la noticia. Buen viaje, dijo volviendo a sus tacos. Mientras lo veía alejarse, se preguntó cuándo su pequeño puesto en el mercado se había convertido en el escenario de esta historia inconclusa que creía haber dejado en Puebla hace 15 años. La ausencia de Eduardo se sintió más de lo que Carmen quería admitir. Durante 3 días, el puesto funcionó con su eficiencia habitual, pero algo faltaba en el aire. Doña Carmen, Julio rompió el silencio una tarde mientras limpiaban. ¿Puedo preguntarle algo? Dime, mijito, ¿por qué no quiere expandir el negocio? Con el señor Ramírez sería fácil. Carmen dejó el trapo que usaba para limpiar y miró a su joven ayudante. ¿Sabes por qué mis tacos son buenos, Julio? ¿Por las recetas de su abuela? No solo por eso. Son buenos porque conozco a mis clientes. Sé que don Tomás los prefiere con más salsa, que la señora Lucía no puede comer picante, que tú, sonrió, robas trozos de piña cuando crees que no te veo. Julio se sonrojó. Un negocio grande significa perder eso. Significa convertir algo personal en un producto. Pero podría ganar más dinero, tener un local bonito. El dinero no lo es todo, Julio. Mi padre solía decir... El sonido de su teléfono la interrumpió. Era un mensaje de Eduardo. Regreso mañana. ¿Podemos hablar? Carmen guardó el teléfono sin responder. ¿Su padre qué decía? Insistió Julio. Decía que la riqueza verdadera está en hacer lo que amas, con amor. Esa noche, en su pequeño departamento, Carmen sacó una caja vieja del armario. Dentro, cuidadosamente guardadas, estaban las fotos de la casona, recetas amarillentas escritas por su abuela y una nota desgastada que acompañó unos chiles en nogada hace 15 años. El timbre sonó sobresaltándola. Al abrir la puerta, Eduardo estaba ahí, aún con su traje de viaje y una expresión cansada. «Perdón por venir así», dijo antes de que ella pudiera hablar. «Mi vuelo se adelantó y...» «Pasa», interrumpió Carmen sorprendiéndose a sí misma. El departamento era pequeño pero acogedor, lleno de olores a especias y hierbas que colgaban de la cocina. «¿Café? Por favor». Mientras Carmen preparaba el café, Eduardo notó la caja abierta en la mesa. «Son de... la casona, sí». Carmen colocó 2 tazas en la mesa. Estaba recordando. Eduardo tomó una foto. Mostraba a una joven Carmen junto a sus padres frente al restaurante. «Don Miguel estaría orgulloso», dijo suavemente, «de lo que has logrado. Un puesto de tacos, un negocio honesto, comida que hace feliz a la gente, independencia». Se hizo un silencio mientras ambos bebían su café. «Lo que propuse», comenzó Eduardo. «No es por el dinero», interrumpió Carmen. «Es por el miedo». «¿Miedo? A perder esto de nuevo, a que los sueños se conviertan en números en una hoja de cálculo. ¿A qué más?» Carmen lo miró directamente. «A confiar en ti otra vez». La honestidad de la respuesta los golpeó a ambos. «No soy el mismo de hace 15 años», dijo Eduardo. «Ese es precisamente el problema», respondió Carmen. «Ninguno lo es, y tal vez eso está bien». Eduardo dejó su taza y tomó las manos de Carmen sobre la mesa. «¿Y si eso fuera lo mejor? Que no seamos los mismos». El reloj de la cocina marcaba la medianoche, pero ninguno parecía notarlo. En ese pequeño departamento, los fantasmas del pasado comenzaban a transformarse en posibilidades del presente. La mañana siguiente, Carmen llegó al mercado con ojeras, pero con una energía diferente. La conversación de la noche anterior había durado hasta las 3 de la madrugada, desenterrando recuerdos y construyendo posibilidades. «Doña Carmen», Julio la recibió con preocupación. «Se ve cansada. ¿Está bien?» «Estoy bien, mijito. A veces el insomnio trae buenas ideas». Comenzaron la rutina diaria: prender la parrilla, picar verduras, preparar las salsas.
Pero había algo diferente en el aire, una especie de anticipación. A media mañana, Eduardo apareció con un folder bajo el brazo. «Buenos días», saludó, sentándose en su lugar habitual. «¿Lista?», Carmen asintió. «Julio, ven acá. Necesito que escuches esto también». El joven se acercó, curioso. «Anoche», comenzó Carmen, «llegamos a un acuerdo. Vamos a intentar algo nuevo, pero a nuestra manera». Eduardo abrió el folder y extendió unos planos sobre la barra. «El local de la esquina», señaló. «Está en venta. Tiene el doble de espacio que este puesto y una cocina completa». «Pero mantendremos esto también», añadió Carmen rápidamente. «El puesto del mercado es nuestro corazón». «¿Nuestro?», preguntó Julio. Carmen sonrió. «Sí, nuestro, porque quiero que seas parte de esto. Has estado conmigo desde el principio». El muchacho abrió los ojos sorprendido. «La idea», continuó Eduardo, «es crear algo auténtico. No una cadena, no un restaurante pretencioso. Un lugar que mantenga la esencia de los tacos, pero que también honre las recetas de la casona», completó Carmen. «Un espacio donde la comida poblana tradicional tenga su lugar». «¿Como los chiles en nogada?», preguntó Julio, que había escuchado tantas veces sobre el platillo legendario. «Como los chiles en nogada», confirmó Carmen mirando a Eduardo, «pero solo en temporada». Eduardo sonrió entendiendo la referencia. «El concepto es simple», explicó. «Mantener el puesto para los tacos, usando el local nuevo para expandir el menú con platillos tradicionales. 2 espacios, una misma esencia». «¿Y yo qué haría?», preguntó Julio. «Aprenderías todas las recetas», respondió Carmen. «Te convertirías en mi mano derecha en la cocina. Si quieres, claro». El joven apenas podía contener su emoción. «¿Habla en serio?». «Muy en serio. Esta es una sociedad basada en confianza y tradición». Eduardo sacó más papeles del folder. «Aquí está la propuesta formal». Carmen insistió en que todo quedara por escrito. «Las palabras se las lleva el viento», dijo ella, «pero los contratos permanecen». La mañana transcurrió entre planes y sueños renovados. Los clientes habituales notaban algo diferente en el ambiente del puesto, una energía especial que se mezclaba con el aroma de los tacos. «¿Estás segura de esto?», preguntó Eduardo cuando quedaron solos. Carmen lo miró recordando la conversación de la noche anterior. «No», admitió, «pero a veces las mejores recetas surgen de experimentos arriesgados». «¿Y nosotros?». «Esa es otra receta que estamos redescubriendo», respondió ella volviendo a sus tacos. «Paso a paso, como debe ser». El mercado bullía a su alrededor, testigo silencioso de una historia que, como los buenos guisos, necesitaba tiempo para encontrar su sabor perfecto. La transformación del local tomó 2 meses. Eduardo supervisaba personalmente las renovaciones mientras Carmen y Julio mantenían el puesto funcionando, experimentando con nuevas recetas en las tardes. «¿Crees que funcionará?», preguntó Carmen una noche mientras revisaban el menú propuesto. «¿El negocio o nosotros?», respondió Eduardo, levantando la vista de los papeles. Ambos. Estaban en el nuevo local, rodeados de andamios y el olor a pintura fresca. Las mesas antiguas que Eduardo había encontrado en un mercado de antigüedades esperaban ser restauradas. «El negocio funcionará porque tú estás al frente», dijo él. «Lo otro, estamos aprendiendo». Las últimas semanas habían establecido una rutina curiosa. Eduardo llegaba temprano al puesto, desayunaba mientras Carmen trabajaba y luego supervisaba la construcción. Por las noches cenaban juntos, discutiendo planes entre bocados. «Doña Carmen», interrumpió Julio, entrando con una olla humeante. «Creo que ya me salió el mole como usted dice». Carmen se acercó a probar. El sabor la transportó instantáneamente a la cocina de la casona. «Casi perfecto», sonrió. «Solo le falta un toque de canela», completó Eduardo desde su lugar. «Tu mole siempre llevaba un poco más de canela que el tradicional». Carmen lo miró sorprendida. «¿Te acuerdas de eso?». «Me acuerdo de todo», respondió él suavemente. Julio, sintiendo el momento íntimo, murmuró algo sobre revisar el horno y se escabulló. «A veces me pregunto», dijo Carmen sentándose junto a Eduardo, «si estamos intentando recrear el pasado o construir algo nuevo. ¿No pueden ser ambas cosas?». Eduardo tomó su mano sobre la mesa. «Como tu mole, tradicional pero con tu toque personal». El sonido de martillos y sierras llenaba el aire, mezclándose con el aroma del mole y las especias. «¿Sabes qué es lo más gracioso?»,
continuó Carmen, que todo esto empezó por unos tacos. No, corrigió Eduardo. Empezó hace 15 años con una niña que hacía los mejores chiles en Nogada de Puebla, y un muchacho que soñaba con edificios pero se conformaba con contar propinas. Nunca me conformé, dijo él, apretando su mano. Solo tomé el camino más largo para llegar aquí. El ruido de una olla cayendo en la cocina rompió el momento, seguido por las disculpas apresuradas de Julio. Deberíamos revisar que no haya quemado mi cocina, rió Carmen levantándose. ¿Tu cocina? Creí que era nuestra cocina. El local es nuestro, corrigió ella con una sonrisa. La cocina es mi reino. Mientras caminaban hacia la cocina, Eduardo la detuvo. Carmen, sí, gracias por darme una segunda oportunidad. Gracias por volver por unos tacos. En la cocina, Julio intentaba limpiar el mole derramado, creando más caos que orden. Carmen y Eduardo se miraron y comenzaron a reír. Era un desastre, sí, pero era su desastre. Y de alguna manera, eso lo hacía perfecto. ¿Ya vieron el letrero nuevo?, comentó doña Lucía, la florista, señalando hacia la esquina donde el local renovado lucía un elegante rótulo. La Casona de Carmen, cocina poblana. El mercado entero bullía de emoción ante la próxima apertura. Durante 2 meses, los comerciantes habían sido testigos de la transformación, no solo del local, sino de la historia de amor que se desarrollaba frente a sus ojos. Mi sobrina trabaja en un periódico, comentó don Tomás mientras acomodaba sus frutas. Dice que el señor Ramírez es de los empresarios más importantes de la ciudad. ¿Y eso qué?, respondió doña Lucía. ¿Viste cómo mira a doña Carmen? Como si fuera su chile en nogada personal. Las risas no se hicieron esperar. «Buenos días», interrumpió Carmen llegando a su puesto. «Veo que empezaron temprano con los chismes». «No son chismes, doña Carmen», se defendió don Tomás. «Es interés genuino por su felicidad». Carmen sonrió, comenzando su rutina diaria. El puesto seguiría funcionando normalmente mientras el restaurante se preparaba para su inauguración. «¿Y el arquitecto?», preguntó doña Lucía con picardía. «No lo he visto hoy». «Está en una junta», respondió Carmen, tratando de mantener un tono neutral. «Y es desarrollador, no arquitecto». «Es tu Eduardo», interrumpió Julio, llegando con las verduras frescas. «Eso es lo que es». Carmen lo miró sorprendida por su atrevimiento, pero no pudo evitar sonreír. A media mañana, el mercado recibió una visita inesperada. Una mujer elegante, acompañada por un fotógrafo, se acercó al puesto. «¿Señora Carmen Velasco?» «Sí, ¿en qué puedo ayudarla?» «Soy Mariana Ruiz, de Sabores de México. Nos gustaría hacer un artículo sobre su historia». Carmen miró incómoda hacia su puesto. «Mi historia». El empresario Eduardo Ramírez, regresando a sus raíces, encontrando el amor y la autenticidad en un puesto de tacos. «Es una historia perfecta». «No», interrumpió una voz familiar. Eduardo había llegado sin que nadie lo notara. «No es una historia perfecta. Es nuestra historia y no está en venta». La reportera insistió, pero Eduardo fue firme. «Lo único que necesita saber», dijo Carmen finalmente, «es que algunos sabores son demasiado especiales para ponerlos en una revista». Cuando la reportera se fue, el mercado entero aplaudió. «¿Sabes por qué te amo?», dijo Eduardo en voz baja, solo para Carmen. Ella contuvo la respiración. Era la primera vez que usaba esa palabra. «¿Por mis tacos?», bromeó, intentando ocultar su emoción. «Porque sigues siendo tú, sin pretensiones, sin poses, solo Carmen y sus tacos perfectos». Los comerciantes vecinos fingían no escuchar, pero sus sonrisas los delataban. «Y yo a ti», respondió ella suavemente, «porque volviste siendo Eduardo, no el empresario Ramírez». El mercado siguió su ritmo habitual, pero ese día los tacos de Carmen tenían un sabor especial. Quizás era el amor, o quizás solo era el chile extra que añadió a la salsa, sonriendo mientras recordaba que algunas historias no necesitan publicidad para ser extraordinarias. La noche antes de la inauguración, Carmen no podía dormir. El nuevo local estaba listo, las recetas perfeccionadas, el personal contratado y entrenado, pero algo la inquietaba. A las 3 de la mañana, tomó sus llaves y condujo hasta el restaurante. Para su sorpresa, había luz dentro. «¿No podías dormir?», preguntó Eduardo al verla entrar. Estaba sentado en una de las mesas antiguas, con una taza de café frente a él. «¿Y tú?». «Demasiados recuerdos», respondió señalando las paredes.
Carmen las observó con detenimiento. Eduardo había colgado fotografías enmarcadas de la casona original, incluyendo una donde sus padres posaban orgullosos en la inauguración. «¿Cuándo?» «Las encontré en los archivos municipales de Puebla. Quería que tus padres estuvieran aquí de alguna manera». Carmen sintió que sus ojos se humedecían. «Ven», dijo ella después de un momento. «Quiero mostrarte algo». Lo llevó a la cocina y sacó una pequeña caja de su locker. «¿Recuerdas esto?» Dentro había un delantal desgastado con el logo de la casona. «Mi delantal de mesero. Lo guardé todos estos años», confesó Carmen. «No sé por qué». «Yo sí sé», dijo Eduardo, tomando el delantal. «Porque muy en el fondo sabías que volveríamos a encontrarnos». Se miraron en silencio, la cocina nueva brillando alrededor de ellos, mientras el viejo delantal tejía un puente entre el pasado y el presente. «Tengo miedo», admitió Carmen finalmente. «¿De qué? De que todo esto sea demasiado perfecto, de que sea como un soufflé que se desinfla». Carmen sonrió ante la analogía culinaria. «Algo así». Eduardo se puso el viejo delantal. Le quedaba apretado, pero de alguna manera parecía correcto. «¿Sabes qué aprendí en estos 15 años?» dijo acercándose a ella. «Que los edificios más altos necesitan los cimientos más profundos. Y nosotros, Carmen, tenemos cimientos de 15 años». «Y muchos tacos», añadió ella riendo suavemente, «y el mejor mole de la ciudad, y un delantal viejo». Se abrazaron en medio de la cocina nueva, rodeados de equipos relucientes y recetas antiguas, encontrando el equilibrio perfecto entre lo que fueron y lo que serían. «¿Quieres que prepare café?», ofreció Eduardo. «¿Aún recuerdas cómo?» «Algunas cosas no se olvidan», respondió él dirigiéndose a la máquina de café, «como andar en bicicleta o amar a alguien», completó Carmen. «Exactamente». Pasaron el resto de la madrugada en la cocina, él preparando café, ella haciendo tortillas a mano, como si los 15 años que los separaron nunca hubieran existido. Y tal vez, pensó Carmen, mientras el amanecer se filtraba por las ventanas, eso era exactamente lo que significaba el valor de lo auténtico, la capacidad de retomar una historia justo donde la dejaste, sin importar cuánto tiempo haya pasado. La mañana de la inauguración llegó con un sol radiante. El puesto del mercado operaba normalmente, con Julio al frente, mientras Carmen supervisaba los últimos detalles en el restaurante. «Doña Carmen», llamó una voz familiar. Era don Tomás, cargando una caja de mangos, un regalo para su nuevo inicio. Uno a uno, los comerciantes del mercado fueron llegando. Doña Lucía con un arreglo de flores, el panadero con una charola de pan dulce recién horneado, hasta la señora de los chiles con una bolsa de poblanos especialmente seleccionados. «Son familia», explicó Carmen a Eduardo cuando lo vio sorprendido por las visitas. «El mercado es familia». A las 5 de la tarde, hora de la inauguración, una pequeña multitud se había reunido. No había reporteros ni cámaras, solo gente del barrio, clientes fieles del puesto y comerciantes del mercado. «¿Lista?», preguntó Eduardo tomando su mano. Carmen asintió mirando el letrero. La Casona de Carmen. No era el restaurante de sus padres, pero llevaba su esencia. Julio apareció con su uniforme nuevo, orgulloso de su posición como sous chef. «Los hornos están listos, doña Carmen, y las salsas perfectas». La puerta se abrió y el aroma de la cocina poblana inundó la calle. Los primeros comensales entraron, maravillados por la transformación del local. Las mesas antiguas brillaban bajo las lámparas artesanales, y las fotografías en las paredes contaban una historia de tradición y amor. «El primer servicio es especial», anunció Carmen. «Hoy todos probarán el platillo que inició esta historia». Eduardo la miró sorprendido. «Pero no es temporada». «Para el amor, siempre es temporada», respondió ella con una sonrisa. De la cocina emergieron platos de chiles en nogada, cada uno preparado con la receta original de la abuela de Carmen. El silencio que siguió al primer bocado fue seguido por murmullos de aprobación. «Sabe a hogar», dijo alguien. «Sabe a amor», corrigió doña Lucía, guiñando un ojo. Eduardo probó su plato y cerró los ojos, exactamente como lo recordaba, con un toque extra de canela, susurró Carmen. La noche avanzó entre platillos tradicionales y risas. El restaurante vibraba con la energía de las historias compartidas y los sabores redescubiertos.
En un momento tranquilo, Eduardo llevó a Carmen al pequeño balcón del segundo piso. La ciudad brillaba bajo el cielo nocturno. ¿Sabes qué es lo mejor de todo esto?, preguntó él. ¿Qué? Que mañana podré volver a comer tus tacos en el mercado. Carmen rió. Después de probar los chiles en nogada, los tacos me llevaron de vuelta a ti, respondió Eduardo. Son sagrados. Abajo, el restaurante seguía lleno de vida. Julio dirigía la cocina con confianza. Los meseros se movían con gracia entre las mesas y el aroma de la comida poblana se mezclaba con el aire nocturno de la ciudad. ¿Valió la pena la espera?, preguntó Carmen. Eduardo la miró, recordando al muchacho que contaba propinas y soñaba con rascacielos. Cada minuto, en la cocina, una nueva tanda de chiles en nogada esperaba ser servida, recordándoles que a veces el mejor sabor es el de una historia que toma su tiempo en cocinarse. Un año después, el sol de la mañana se filtraba por las ventanas de la casona de Carmen, donde un grupo de jóvenes cocineros se agolpaba alrededor de una mesa de trabajo. El secreto, explicaba Carmen mientras amasaba, no está solo en los ingredientes, está en la historia que quieren contar con cada platillo. Era sábado, día de clases de cocina tradicional. La idea había surgido cuando los clientes comenzaron a preguntar por las recetas, especialmente por los famosos chiles en nogada que ahora se servían religiosamente durante la temporada. «Doña Carmen», llamó Julio desde la entrada, «ya llegaron los nuevos estudiantes». Eduardo entró, guiando a un grupo de adolescentes del centro comunitario local. Era su proyecto personal, becas de gastronomía para jóvenes de bajos recursos. «Buenos días, chef», saludó a Carmen con una sonrisa cómplice. En el trabajo mantenían la formalidad, aunque todos conocían su historia. El puesto del mercado seguía operando, tan popular como siempre. Carmen insistía en mantenerlo personalmente 3 días a la semana, para no perder el toque, decía, aunque todos sabían que era para mantener vivo el lugar donde su historia había renacido. «Hoy aprenderemos la base de toda buena cocina poblana», anunció Carmen a sus estudiantes. «El mole». Mientras explicaba el proceso, sus ojos se encontraron con los de Eduardo, que se había quedado a observar la clase. Él sostenía una taza de café, preparado exactamente como le gustaba. En las paredes, junto a las fotos de la casona original, ahora colgaban nuevas memorias. La inauguración del restaurante, las primeras clases de cocina y una especialmente querida, Carmen y Eduardo en el puesto del mercado, ella enseñándole a hacer tortillas a mano, ambos riendo. «El amor», continuó Carmen volviendo a su clase, «es el ingrediente secreto de toda buena cocina, como el chile en el mole. No lo ves, pero lo sientes en cada bocado». Las risas de los estudiantes se mezclaban con el aroma de las especias tostadas. En la entrada, don Tomás entregaba su cargamento diario de frutas frescas, mientras doña Lucía acomodaba flores nuevas en las mesas. Era más que un restaurante, era un sueño que había tomado 15 años en cocinarse y que ahora, como un buen mole, tenía el sabor perfecto. «¿Sabes qué día es hoy?», preguntó Eduardo cuando la clase terminó. «¿Martes de tacos?», bromeó Carmen. «Un año desde que entré a tu puesto buscando el sabor de casa». Carmen sonrió, recordando aquel momento. «¿Y lo encontraste?». «Encontré mucho más que eso», respondió él, tomando su mano. «Encontré mi lugar en la mesa». Afuera, la ciudad seguía su ritmo frenético, pero dentro de la casona de Carmen, el tiempo se movía al compás de las recetas antiguas y los amores que, como el buen vino, mejoran con los años. La mesa estaba servida, y su historia, como los mejores platillos, continuaría alimentando corazones por muchos años más.